Tu palabra es la verdad. La santificación es lo que el Señor está tratando de lograr en sus hijos en este periodo de la historia de manera específica al acercarnos al final de todas las cosas. La santificación, dice la mensajera del Señor, de que tal y como se entiende ahora en el mundo religioso general, lleva un germen de orgullo espiritual y de menosprecio por cosas de Dios. Nos dicen Maranata, Señor, viene en la página 239. Tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia, encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Esto es algo que nosotros debemos de procurar. La verdad debe santificar a todo el ser, su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías. Sus facultades vitales no deben de consumirse en prácticas concupiscientes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Mientras que el mundo hoy en día, los hombres están buscando éxito y felicidad en buscar riquezas, acreditaciones, placeres, el cielo está buscando santificación. Y qué bueno que nosotros podamos analizar, mientras que estamos haciendo decisiones, qué hacer en la vida, de que no pasemos por alto, de que la obra más importante que el Señor quiere realizar en estos momentos es transformarnos, santificarnos. Él desea que podamos hacerlo. En Maranata, Señor viene, la página 237, nos dice que el verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. ¿Cuáles son las experiencias que nosotros producimos o cuáles son las experiencias que nosotros participamos en el hogar, en la escuela, en el trabajo? ¿Cuáles son esas experiencias? El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos penetra en su vida. La luz de la verdad irradia en su entendimiento. Un resplandor del perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Su cuerpo es un templo adecuado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Es lo que en la verdadera educación el fin es llevarnos a eso, a una armonía, a una restauración con Dios. En Maranata, Señor viene 2:48, nos dice que ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos del Pentecostés. O sea que esa obra previa para ser sellados o para recibir la lluvia tardía necesita encontrarnos con un carácter
espiritual en la semejanza de Cristo. En este mismo libro nos dice también de que en la página 152, de que los hombres están siendo reunidos, enatados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Y vaya que estamos viviendo en ese periodo donde hay tanto engaño en el mundo, por todos lados. En el Hogar Adventista, en la página 41, nos dice que cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y es algo que quisiéramos analizar más detalladamente. En Testimonios para Selectos, tomo 1, página 111, nos dice que vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio, la lluvia tardía, los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, exclama la mensajera del Señor, ¿y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Descuidaron la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y no obedezcan a la eterna verdad para purificar su corazón y presuman ser de mucho mejor condición de la que son realmente, llegará el tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está fomentando la falsa educación? Esto es el fruto de la falsa educación, lo que acabamos de leer, que se nos pide que debemos de vencer sobre ello. Triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilita para permanecer firmes en la batalla del día del Señor. Hermanos, no hay una preparación mayor que esta. Cuando nosotros estamos pensando en qué hacer, estamos muchas veces siguiendo los patrones del mundo, de querer solamente estudiar por tener una educación académica o conseguir propiedades, trabajos, generar ingresos, y pasamos por alto muchas veces que la mayor preparación que debemos de hacer es esta, que nos va a preparar, que nos va a habilitar para estar firmes en la batalla del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. La lluvia tardía, nos dice también en Testimonios de los Ministros, la lluvia tardía que madura la mies, representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Oigan bien, hermanos, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. El verde tallo no aparecerá. A menos que la lluvia temprana haya realizado su obra, la lluvia tardía no podrá madurar grano alguno. Debe haber un constante crecimiento de la virtud cristiana, un constante progreso de la experiencia cristiana. Cada individuo debe comprender su propia necesidad. Debe vaciarse el corazón de toda contaminación y limpiarlo para la morada del Espíritu. O sea que, mis queridos hermanos, estamos nosotros esperando la lluvia tardía, el sellamiento. Pero antes de esto, la obra de la lluvia temprana debe hacer su labor, debe hacer su trabajo, que es el reflejar el carácter de Cristo.
El trabajo de la lluvia temprana, hermanos, es restaurar en nuestro ser la naturaleza espiritual, donde nosotros no estemos dirigiéndonos carnalmente ni haciendo las cosas carnalmente, sino que podamos estar representando el carácter de Jesús. En la lluvia temprana, hermanos, debemos de reflejar el carácter de Jesús, porque la lluvia tardía no va a caer si esto ya no ha sucedido. Muchos en gran medida, en Testimonios para los Ministros, página 507, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Necesitamos pedirle al Señor, hermanos, para que nosotros no estemos en este grupo donde estemos dejando de recibir la lluvia temprana. Que no decidamos por lo carnal, sino lo espiritual. Testimonio para los ministros, en la página 507 dice, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones que están en torno a nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. En Romanos, quisiera llevarlos al libro de Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 5, nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Noten que nos está hablando a nivel de pensamiento, lo que pensamos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Es una decisión que nosotros necesitamos hacer, porque lo que hemos heredado desde que llegó el pecado es de que nosotros podamos ser regidos por los pensamientos carnales, pero el Señor desea restaurarnos a que podamos tener pensamientos espirituales. Uno puede ser un líder espiritual y estar teniendo pensamientos carnales, ser dirigido carnalmente. Una persona puede ser educadora, una persona puede tener todos los títulos habidos y por haber, pero si esta persona no está permitiendo que la lluvia temprana haga esa transformación para estar viviendo con pensamientos espirituales, entonces estamos obstruyendo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos poder vivir en el Espíritu. También quisiera mencionar esto del espíritu de profecía. En Reyes y Profetas dice en el 27, la página 27, solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Y un libro muy maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 626, nos dice que únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. ¿Qué es lo que trae todas las demás bendiciones en su estela, mis queridos? El Espíritu Santo. Si nosotros velamos y clamamos y humildemente recibimos el Espíritu Santo, el poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Y esta bendición prometida, reclamada por fe, trae
todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente estar abiertos a recibir el Espíritu Santo, porque Dios está anheloso de que el Espíritu Santo sea derramado en plenitud en la vida de sus hijos. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, se nos dice que en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel. Ninguna obra puede ser comparada a esta y nada debe de desviar nuestra atención de ella. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países, y aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa donde quiera que ellos estén. El Señor desea restaurarnos, mis queridos apreciados. El Señor desea restaurarnos a su imagen y semejanza. Yo quisiera, ya en estos minutos que nos queda, hacer un llamado especial a todos aquellos educadores, maestros, dirigentes de escuela, de iglesia, y por sobre todo a los padres que nos están viendo o que nos escuchan. El Señor desea que nosotros podamos atender lo que Él quiere hacer en nosotros. El día de ayer, en la tarde, descubrí ahí en Clovis un sendero en el centro de Clovis. Me fui a caminar y noté algo muy interesante. En el centro de Clovis, en un lugarcito de muchos árboles, empecé a ver una hilera de árboles frondosos con unas hermosas flores, y de un tamaño mediano eran estos árboles, pero me detuve a analizarlo y miré en la parte de abajo, y en la parte de abajo ya se veían que estaban saliendo sus hijitos. Estaban saliendo ya retoños, y algunos retoños ya tenían flores también, así como su mamá, por así decirlo. Y esto me puso a pensar y decía yo, ¿qué lección nos dará la naturaleza al ver esto? La naturaleza trasciende. Y lo que yo pude percibir allí entre algunas de las lecciones es de que esos arbolitos estaban trascendiendo. Incluso vi un árbol que ya estaba seco, de esos mismos, pero sus retoños ya estaban floreciendo. La trascendencia, que es algo que el Señor desea de que nosotros podamos considerar y que podamos nosotros analizar nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo que trascienda hoy en día verdaderamente? La palabra de Dios nos habla acerca de los muros caídos en Jerusalén. Y en muchos hogares y en muchas escuelas e iglesias, los muros están caídos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Si somos laicos, preguntémosle a Nehemías qué fue lo que él hizo al ver los muros caídos. En vez de estar criticando, en vez de estar deteriorando lo que Dios desea hacer, preguntémosle a Nehemías cómo restaurar los muros de nuestros hogares, cómo restaurar los muros de nuestras escuelas. Si son profesionales o líderes de iglesias, preguntémosle a Esdras qué es lo que debíamos hacer para poder levantar esos muros. Entre más nos acerquemos al mundo, mis queridos hermanos, entre más nos acerquemos al mundo, a los métodos de hacer las cosas como el mundo, nos vamos a alejar más de Dios.
Entre más practiquemos las cosas de la falsa educación, más nos iremos alejando de Dios. Los métodos del Señor verdaderamente funcionan, sin duda alguna. El Instituto Resplandecer es una escuela que tuvimos el privilegio de iniciar, una escuela primaria incorporada a la Secretaría de Educación del Gobierno de México. No solo tuvimos una escuela primaria, sino también una escuela secundaria. La tuvimos por varios años y pudimos ver las manifestaciones poderosas de Dios en esta obra de la educación. Desafortunadamente tuvimos que cerrarlas por el tiempo de la violencia. Ni los padres querían que la cerráramos, nosotros no la queríamos cerrar, los alumnos menos querían que se cerraran, pero las cosas se volvieron muy violentas en ese tiempo en México y tuvimos que cerrarla. Sin embargo, en ese tiempo pudimos ver cómo los consejos del Señor y los principios funcionan. Era un desafío poder conseguir personal docente. Conseguíamos personal docente de nuestras universidades. Muchas veces teníamos que instruir a los maestros egresados que ya habían estudiado para ser maestros en ortografía y en otras cosas, especialmente en la comprensión de lo que es una verdadera educación. De hecho, a los maestros cuando aceptaban el trabajo de estar allí con nosotros, hacíamos un escrito que ellos nos firmaban, que estaban dispuestos a seguir los consejos que Dios nos daba en su palabra y en el libro de la educación. Y esto nos llevaba a poder estudiar esto de una manera maravillosa con ellos. Y entonces podíamos ver en estos libros, en la educación y consejos, padres y maestros y alumnos, cómo los principios divinos funcionan, cómo trabajan en todas las áreas que hacíamos allí. Hay 5 aspectos que quería mencionar rápidamente. Son aspectos para tener en cuenta en la educación, según Spalding. Habla de 5 aspectos o consejos para que nosotros tengamos en cuenta en la educación. El primero de ellos es cuál es la motivación o incentivo utilizados en las casas para educar a nuestros hijos o en las escuelas. ¿Cuáles son la motivación o el incentivo para poder crecer o desarrollarnos académicamente? ¿Qué tipo de literatura es la que utilizamos? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos para nosotros poder avanzar en esta preparación para el Señor? Otro punto, la recreación. ¿Cuál es la recreación que fomentamos en el hogar? ¿Cuál es la recreación que fomentamos en las escuelas? ¿Cuál es la recreación que fomentamos en las iglesias? ¿Son recreaciones que conllevan la falsa educación? ¿Son recreaciones que nos hacen más orgullosos, más suficientes? ¿O son recreaciones que nos dan mayor humildad, sencillez, abnegación, amor? Otro punto, el cuarto punto, es cuánto fomentamos nosotros la relación y el estudio en la naturaleza y en la ocupación útil. Es algo que debiéramos de analizar también en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Y un último punto, en el cual quisiera enfatizarlo más que estos que hemos mencionado, es la educación para los padres. En esa experiencia que tuvimos del Instituto Resplandecer, pudimos ver allí que cuando instruíamos a los padres de familia, verdaderamente era un trabajo que se facilitaba más. Hoy en día muchos padres mandan a sus hijos a las escuelas y no saben ni qué es lo que están enseñando en las escuelas, ya sea cristianas, adventistas o públicas. Necesitamos como padres saber qué es lo que están enseñando en las escuelas donde vamos a enviar a nuestros hijos. Debemos de enseñarles para que ellos puedan contrarrestar las diferentes influencias negativas que están allí. Debemos también educar a los padres
para saber cuál es esa educación. Hay muchos padres que prefieren enviar sus hijos a escuelas públicas en vez de enviarlas a escuelas adventistas, que son mejores, aunque no perfectas. Pero necesitamos hacer una educación para los padres. La mensajera del Señor habla acerca de esa educación que se debe dar a los padres, que es una educación, decía ella, después de 17 años, que ya se había iniciado la primera escuela adventista, decía ella de que apenas con las yemas de los dedos estaban tocando la obra que Dios quería que hicieran, y era con los padres. Hay mucho trabajo que hacer con los padres para que ellos comprendan, para que podamos comprender más acerca de esa obra de restauración que Dios desea hacer a través de la educación. Si nosotros recordamos esto y buscamos al Señor, estaremos nosotros resguardados en las bendiciones del Señor. No nos pase como pasó con el pueblo de Israel, lo cual Jeremías lo resume de una manera muy interesante en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que el Señor nos ayude para que, si nosotros nos hemos apartado del consejo de Dios para la educación que debemos de dar, que podemos volver al Señor. Que no nos alejemos del Señor y luego estemos buscando la felicidad y el bienestar en lo que es la falsa educación o lo que el mundo ofrece. Que el Señor nos ayude para que esta no sea nuestra experiencia. Y ya para concluir, quisiera invitarlos al libro de San Juan, en el capítulo 14. San Juan, capítulo 14, nos habla de algo maravilloso. En el versículo 13 y 14 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto no es una receta mágica, no más de que el nombre, lo decimos en el nombre de Jesús y pidamos lo que queramos. De hecho, en el capítulo siguiente, en el 15, el Señor lo desarrolla un poco más, y en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que esta palabra de nombre es algo que nosotros necesitamos. En el hebreo se dice Shem, la palabra en hebreo, pero que tiene un significado más allá que el nombre que identifica a alguien. Tiene que ver con el aliento, la respiración vital y el carácter de la persona. En el capítulo 17 podemos ver en el versículo 26, San Juan 17, versículo 26, donde el Señor dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Ellos sabían cuál era el nombre de Dios, el yo soy. Ellos sabían cómo, pero estaba hablando de que les había dado a conocer su carácter. Y es en ese carácter que el Señor desea de que nosotros podamos prepararnos para su venida. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el carácter de Dios en nosotros, los que nos va a preparar para que podamos permitir que la obra de la lluvia temprana se cumpla y podamos recibir la lluvia tardía y ser sellados para que entonces podamos avanzar. Y es lo que los 144,000 estarán haciendo. Van a estar reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, modelar a nuestros hijos
lo que es una religión práctica, no de formas, sino en esencia ejemplificando el carácter de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.